In the spirit of that hymn, I should like to call your attention this evening to the case of that rich young ruler, as we generally call him, the account of whom we read at the beginning in the Gospel according to St. Mark in chapter 10, Ellos se from verses asombraban aún más, 17 to diciendo entre verse sí, ¿quién pues podrá ser 25. salvo? Entonces Jesús, And reading in mirándolos, particular dijo, again para verses los hombres es 23, 24, imposible, and mas para 25. Dios no, And Jesus porque looked very todas las sad and cosas said son unto his posibles para disciples, Dios. Marcos how 10, hardly shall they 26 y that have riches 27. enter Cuanto into the más pienso kingdom al of God? respecto, menos me And the sorprende la disciples were aparente y astonished at his creciente words. incapacidad del But Jesus cristianismo answered again and organizado said unto the para children, atraer a las how hard masas is en it for estos them that tiempos. Porque el trust hecho in claro him? y obvio es que nosotros, que seguimos asistiendo a los lugares de culto en mayor o menor medida, hemos traicionado a la causa y abandonado o renunciado a ese principio vital que siempre fue y será la verdadera herencia de la Iglesia de Cristo en la tierra. Porque, al considerarlo, parece que la Iglesia ha triunfado siempre y ha obtenido sus mayores éxitos cuando ha predicado el mensaje bidimensional de la depravación de la naturaleza del hombre y la absoluta necesidad de la intervención directa de Dios para su salvación final, o, en palabras de Pedro, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Una iglesia que predica eso o bien atrae o bien repele, o te unes a ella o la odias y persigues. Hay una cosa cierta, no se la pasa por alto, porque su mensaje no nos pasa por alto, nos hiere, nos reprende, nos condena, nos enfurece o bien nos atrae. O estamos en lo más profundo de ella o completamente fuera. Si creemos que podemos salvarnos a nosotros mismos, entonces este mensaje nos insulta y disgusta, nos molesta su impertinencia y que se meta en nuestras vidas, pero si sentimos que estamos perdidos e impotentes, corremos a sus brazos abiertos en busca de liberación y salvación. Pero ¿cuántos de nosotros creemos ese mensaje en la actualidad? ¿Cuántos de nosotros creemos verdaderamente que de no ser por la intervención de Dios en nuestras vidas, estaríamos perdidos y condenados? ¿Da la Iglesia hoy la impresión, esa impresión exclusiva, de que la humanidad está condenada al margen de la gracia de Dios en Jesucristo? Tenemos la certeza y confianza en ello que tenían los apóstoles, que tenían todos los santos y que ha tenido siempre la Iglesia en todos sus periodos de avivamiento. Esto es para mí la prueba de fuego de que se es miembro de la Iglesia, dado que, después de todo el mundo debe estar de acuerdo con que esta es la verdad esencial del mensaje cristiano. Fue la verdad esencial en la enseñanza de Cristo y ha sido siempre la verdad esencial en los dogmas de la Iglesia, ya sea la católica o la protestante, y eso a pesar de todas las divisiones en sectas con respecto a otras cuestiones menores. Ahora bien, ha habido épocas en que los hombres se han preocupado por cuestiones secundarias y menores cuando se han dividido y han debatido las implicaciones y la elaboración de esta verdad esencial. Todos estaban de acuerdo en que el hombre se salvaba por gracia, pero diferían en el hincapié que se hacía en la parte que correspondía al hombre y la que correspondía a Dios dentro de este plan y la forma en que se recalcaba el libre albedrío, etcétera. Pero, tal como veo las cosas en la actualidad, la lucha no tiene que ver con las implicaciones y corolarios, sino con la verdad esencial en sí. Ya no es cuestión de que una secta o denominación sea puesta a prueba. Ya no es una disputa entre distintos grupos y secciones. Toda la Iglesia, cada Iglesia que se proclama cristiana, está a prueba. Se están sopesando las cuestiones últimas. Por eso, algunos de nosotros deploramos las mezquinas riñas por esta u otra cuestión nimia y las envidias entre los distintos sectores. Es fútil e infantil debatir cuál es la mejor habitación de la casa cuando la casa entera está en llamas. Todas las habitaciones están ardiendo, cada una de ellas está llena de humo y nuestra misión es sofocar el fuego, no salvar nuestros muebles favoritos. A lo que me refiero es a lo siguiente: la idea favorita y prevaleciente en el mundo y también, para vergüenza nuestra, en la Iglesia, en estos tiempos, es que todo hombre contiene su propia salvación
y que lo único que tiene que hacer es ejercerla. De hecho, va más lejos y dice que sin duda todos estamos obrando gradualmente en nosotros mismos este proceso evolutivo de salvación que finalmente producirá el hombre perfecto. Nos es familiar esta idea que afirma que el hombre evoluciona gradualmente, pero con certidumbre, hacia un tipo superior, y como las personas que la sostienen se dirigen a la historia para obtener el material que según ellos apoya esta tesis. Ahora bien, no sorprende en absoluto que el mundo, es decir, los ateos y otros, sostengan esa idea. Debe tener alguna tesis porque, tal como dijo alguien, ninguna época puede vivir sin inspiración. Viendo las cosas tan desesperadas en la actualidad, es natural que lancen su imaginación al futuro y se consuelan pensando que, a pesar de que somos tan malos, ciertamente estamos progresando. Señalan los grandes avances que se han hecho, los hospitales y las instituciones de caridad, el aumento de las comodidades, la forma en que se puede evitar y aliviar el dolor, la abolición de la esclavitud y distintos deportes crueles, la abolición del trabajo en las mujeres y los niños en las minas y fábricas y la mejora general de los instintos humanitarios de las masas. El género humano está evolucionando hacia un tipo más elevado, afirman a la vista de estas cosas. Ahora bien, no cabe duda de que se han producido esas grandes mejoras, pero sigo preguntando, ¿demuestran que cada uno de nosotros es un hombre mejor que, por ejemplo, nuestros antepasados de hace 500 años o más? ¿Significa necesariamente el hecho de que se han producido todas estas mejoras que tú y yo obedecemos con más facilidad a la voz de nuestra conciencia? ¿Somos más morales y mejores hombres meramente por estas cosas? ¿Hay menos celos, envidia y odio en el corazón humano de lo que solía haber? ¿Hay menos inmoralidad y divorcios en este país de los que solía haber? ¿Qué diferencia hay entre la esclavitud y el industrialismo moderno? Entre la vieja aristocracia que hemos destruido y la plutocracia que se ha levantado sobre sus ruinas. A mediados del siglo XIX los hombres se enorgullecían de que las espadas se habían convertido en arados, pero estos mismos arados se han fundido en explosivos. Puede que haya menos latrocinio abierto del que había, pero no hay nada más común en nuestros tiempos que personas que fanfarronean acerca de cómo han burlado a los oficiales de aduanas, y uno podría seguir. Estos cargos son eternos. Tú, yo, seguimos siendo lo que siempre fuimos. La tentación es tan sutil en la actualidad como siempre lo fue, y los hombres son tan débiles como lo eran en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Qué vida tan horrible debió de ser la de aquella época? Decimos, no tenían comodidades, no tenían hospitales y todas esas otras cosas. Y qué crueles eran, cuánto han progresado el género humano desde aquel entonces. Basan toda su tesis en ese argumento negativo. Debido a que no había hospitales en los tiempos de David, se da por supuesto que estamos por encima de las personas de aquellos días. Pero, ¿por qué no leemos la Biblia y examinamos lo que dice? Consideremos las cosas positivas que leemos acerca de las personas de aquellos tiempos. ¿Cuáles son? Se nos dice que fueron tentados, que eran débiles y cayeron. ¿En qué pecado? En los mismos que más se producen entre nosotros en la actualidad. Estos hechos contradicen la idea moderna y hay muchos más que por ahora dejaremos a un lado. Me sorprendió verdaderamente descubrir el otro día a un hombre que declaraba en el periódico que, en medio del barro, la sangre y las matanzas de la última guerra, se había vuelto ateo y decía que no había Dios alguno. Viendo cómo los hombres se masacraban entre sí de esa forma y en aquellas terribles condiciones, creyó que era tan horrendo que la única conclusión a la que podía llegar era que no había Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, este hombre creía que el género humano está evolucionando gradualmente hacia un tipo superior. El supuesto fracaso de Dios se convierte en la base de su creencia en el éxito gradual del hombre. Las dos cosas no pueden ser. El hombre ha estado evolucionando durante millones de años, dicen, hacia un tipo mejor. Y, sin embargo, de 1914 a 1918 se masacraron de una forma tan bestial que les hizo dudar de la existencia de Dios. Lo que me preocupa es que esta idea del desarrollo y progreso gradual ha tomado un fuerte arraigo en nuestras iglesias y su creencia está muy difundida. Y si esto es así, entonces
es innecesario creer que Dios interviene concretamente en las vidas individuales. Es un proceso gradual y estamos mejorando gradualmente. Nos sorprende que cada vez escaseen más las palabras conversión y un nuevo nacimiento. Nos sorprende tampoco que cada vez haya menos hombres y mujeres en los lugares de culto. Una iglesia cristiana es un lugar donde se predica que Dios interviene e interfiere y que fuera de él las almas se pierden. Durante su historia, esa intervención ha sido presenciada por miles y miles de personas y mientras la Iglesia predicaba eso y magnificaba siempre el poder, Dios, para la salvación individual, los hombres y las mujeres acudían, unas veces por temor y otras por otras causas, pero porque creían que su asistencia podía suponer una diferencia eterna en sus vidas. Cuando la Iglesia no predica la intervención de Dios y en vez de eso cree en la evolución gradual del hombre, vaya, no hay necesidad alguna de ir a la Iglesia ni del Evangelio. Se puede evolucionar en casa, en el campo o en la playa. Y es perfectamente lógico que el mundo adopte esa postura, pero no es cristiana. Cualquier hombre que crea y predique eso, de acuerdo a la enseñanza de Cristo, no tiene derecho a ostentar el nombre de cristiano, porque, de acuerdo con él, los hombres no se salvan por un desarrollo gradual durante millones de años, sino por un cambio en la vida, a veces repentino y dramático, aquí y ahora, en esta vida actual. Si no enseño eso, te pregunto seriamente, ¿qué es lo que enseño? La emoción y el éxtasis han desaparecido de nuestras iglesias. Ya no esperamos conversiones ni las obtenemos, porque es de la esencia de la enseñanza de Cristo de donde se obtiene de Dios precisamente lo que se espera o se pide en oración con todo el corazón y toda el alma. Las iglesias son ineficaces y reciben escasa afluencia en la actualidad. ¿Por qué? Porque ya no creen en el poder de Dios para convertir y cambiar a los hombres aquí y ahora, sino que creen que el mundo y el género humano están mejorando gradualmente. Y, sin embargo, insisten en llamarse cristianas, lo que obliga a uno a llegar a la conclusión de que debe haber algo erróneo en la idea común de lo que constituye un cristiano y de lo que la salvación significa. Para la mayoría de las personas significa que deben evitar el pecado y hacerse unas a otras todo el bien del que sean capaces y que Cristo se ha convertido en un reformador benevolente que nos ofrece un ejemplo a imitar. Bien, consideremos ahora lo que verdaderamente pensaba y decía Cristo acerca de esta cuestión de la salvación. Leamos nuevamente los Evangelios y estoy seguro de que estaremos de acuerdo en que no hay nada más obvio, nada destaca con más fuerza que la verdad declarada en mi texto de esta noche, esto es, que para los hombres es imposible y que solo es posible para Dios o, como lo expresa Pablo, es don de Dios. Consideremos algunas de las cosas que dice Cristo.